Muy buenas tardes. Hoy empezaremos el primer módulo de generalidades de diagnóstico por imágenes. Vamos a hablar de cuestiones básicas. El objetivo primordial es que ustedes tengan una noción de lo que es en sí la radiología. Empezaremos con su descubrimiento. Fue descubierto por este señor que está en esta foto. Su nombre, Wilhelm Conrad Röntgen, que descubrió accidentalmente el 8 de noviembre de 1895 lo que se conoció como rayos X y que nunca se le cambió el nombre, y que posteriormente el 28 de diciembre de 1895 fue dado a conocer a la comunidad. Posteriormente, en el 5 de enero de 1896 fue reconocido como una nueva invención, y ya para el año 1901 este hombre recibió el premio Nobel por la innovación y el descubrimiento más avanzado de la época. Con el descubrimiento de los rayos X, pues en el paso de los años, más de 100 años, se lograron utilizar estos métodos de radiación para desarrollar diferentes métodos de diagnóstico que utilizan radiación ionizante. Radiación ionizante es la radiación que emiten los rayos X y que son capaces de alterar las células. Más adelante vamos a hablar de esto. De ahí dependen los rayos X convencional, la fluoroscopía, la mamografía y la tomografía. Otros métodos de estudio que se descubrieron posteriormente pero que no llevan radiación ionizante son el ultrasonido y la resonancia magnética. La radiación existe y siempre ha existido. Esta es una caricatura únicamente que muestra jocosamente que la radiación ha existido desde tiempos antiguos y sigue existiendo hoy por hoy, porque la radiación es una onda de radiofrecuencia de diferentes tipos. No todas las ondas de radiofrecuencia afectan, aunque hoy por hoy se están descubriendo que las ondas de radiofrecuencia no ionizantes, como ser las ondas de antena o las ondas que emiten los celulares, tienen alta posibilidad de producir cáncer, sobre todo de cabeza y cuello, con énfasis en tiroides. Hay algunas investigaciones actualmente que determinan esto. En esta figura que ustedes están viendo, hay dos flechitas que muestran el nivel de radiación que tienen los rayos X, que más o menos está entre 10 a la 18 y 10 a la 22. Y de 10 a la 22 a la 10 a la 26 se encuentran los rayos gamma. Tanto los rayos X como los rayos gamma son ionizantes, por lo cual alteran la célula y son capaces de generar un efecto carcinogénico o un efecto cariocinético. Como les digo, está en investigación todavía las ondas celulares, pero sí hay una alta posibilidad de formación de cáncer. En esta imagen, lo que ustedes tienen es un tubo de rayos X. A esto se le conoce como una ampolla en vacío, donde hay dos conectores, dos cables que ustedes miran normalmente. Este se llama cátodo, termina en un filamento, cuyo voltaje puede estar entre 240. Al descargar esta energía eléctrica se liberan electrones, los cuales flotan en toda esta capa de vacío. Al activarse el ánodo, esta genera una descarga de 3000 voltios que jala perpendicularmente y bruscamente los electrones, los cuales chocan en esta placa oblicua, y al chocar aquí, ese impacto provoca dos cosas. La primera es calor que se acumula aquí, un calor que puede ser hasta de 3000 grados, y el que corresponde al 99%, y un 1% que se forma en rayos perpendiculares en forma vertical, que se le conocen como haz de rayos X. Este es el mismo tubo, nada más que protegido por aislantes
que disminuyen el calor y la emanación de radiación. Estos aislantes pueden ser a través de gas, pueden ser a través de aceite, pueden a través de sustancias congelantes, etc. Eso dependerá de la casa comercial que lo produzca. Aquí, para ejemplificar, pues tenemos un tubo de rayos X, tenemos una persona X, pondremos el nombre de Juancito. Los rayos X son emitidos a la persona, esta persona a su vez recibe los rayos X, pero no los recibe en su totalidad. Parte de estos rayos X la atraviesan y llegan a una placa receptora, que es la placa de rayos X, donde se visualizará la imagen que atravesaron los rayos X, pero otra parte de la radiación se dispersa, que es la que va a dar o conducirse a la área adyacente al paciente. Una de las cualidades que debemos de tener muy en cuenta y que la mayoría de especialistas no toman en cuenta es que la radiación no se ve, no la pueden sentir, no la pueden oír, no la pueden identificar con el sabor y tampoco la pueden oler. Es exactamente lo mismo que hace el oxígeno. Sin el oxígeno nosotros morimos. El hecho de que no lo miramos no significa que no exista. Lo mismo, los rayos X no son perceptibles con nuestros sentidos, pero están ahí. Por lo tanto, no hay que jugar con ellos en el momento de estar haciendo estudios radiológicos. Esto es un esquema para que ustedes se den cuenta lo que equivale en cada radiografía o estudio que ustedes piden. Por ejemplo, una radiografía de cráneo equivale a 11 días de radiación solar. ¿Qué significan 11 días? 11 días continuos de radiación, dando la equivalencia de que cada día es un día con sol completo, o sea, 24 horas continuas de sol. Y aquí una simple raya X de cráneo equivale a 11 días, una placa de tórax equivale a 3 días. Y así sucesivamente pueden ver cada estudio cuánto tiempo de radiación equivale. Entenderán que entre mayor tiempo de radiación, mayor efectos va a tener a nivel de las células. Aquí, son estudios de tomografía. Un estudio de tomografía de cráneo equivale a 1 año de radiación, de tórax a 3.6 años, una de abdomen o pelvis a 4.5 años. Se imagina la cantidad de radiación que se emite a un paciente cuando se le hace un estudio, y si este estudio es innecesario, es una calamidad para el pobre paciente. Aquí es un esquema global donde van desde los rayos X hasta el estudio tomográfico. Mirarán que las extremidades son 1.5 días, tórax 3 días, cráneo 11 días, cadera 7 semanas, columna 4 meses, pelvis 4 meses, abdomen 6 meses. ¿Por qué les ponemos esto? Porque toda esta radiación tiene un efecto directo en la célula de todo ser viviente. Esto se determinó a través de estos dos científicos, Burgoyne y Trimble, que generaron una ley en 1906 que se llamó Ley RS, que se llama Ley de la Radiosensitividad, que dice lo siguiente: todas las células tienen la capacidad de ser altamente mitóticas. En otras palabras, producen cáncer. Todas las células pueden ser o producir alteraciones no diferenciables. Y en tercer lugar, también las mismas células tienen un futuro altamente cariogenético, o sea, herencia. Con este término de la radiosensitividad se crearon radiosensitividades altas, medias y bajas. ¿Qué significa esa? Alta, que hay estructuras que son más sensibles a la radiación y otras menos sensibles a la radiación. Entre las más sensibles a la radiación tenemos médula ósea, vaso, timo, nódulo linfático, coágulo cristalino y linfocitos. Pero la que más sensible es la médula ósea.
Por eso, ojo, cuidado con los niños pequeños, estarles haciendo tanto estudio radiológico, porque afectan la médula ósea, y no es de extrañarse a que a los 10, 15 años tengan anemia plástica, que tengan linfoma, que tengan una displasia, etc. Los que se encuentran en una entidad media son la piel, el mesodermo, donde está el hígado, corazón y pulmones, que su sensibilidad es muy baja, es media la radiación. Por eso es que no tenemos cáncer de pulmón directamente por radiación. Sí hemos tenido casos de hígado, de cáncer de hígado por radiación, pero es por la exposición muy continua a la radiación. Y entre las más bajas están los músculos, huesos y sistema nervioso, entendiendo que el hueso es el que tiene sensibilidad más baja a la radiación, porque es una estructura más sólida. El sistema nervioso ha estado en cuestionamiento, ya que se demostró en un estudio en Israel en 35 pacientes la presencia de cáncer cerebral en el lado izquierdo, secundario a continuidad de radiación. ¿Qué efectos tiene directamente en la célula? Pues el tipo de efecto depende de varios factores, pero uno de ellos es muerte celular, otro es transformación celular o ambas. Cuando decimos ambas, que puede generar en este paciente al mismo tiempo muerte celular, al mismo tiempo transformación celular, pero no en la persona que recibió la radiación, sino en su descendiente hasta la tercera generación. La muerte celular, pues, es un efecto determinístico, somático, todos son somáticos porque alteran el órgano, pero la muerte celular son clínicamente atribuibles a pacientes expuestos y a la cantidad de radiación expuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que para que exista un efecto determinístico se necesitan dosis de radiación alta. Esto es lo que sucede en los pacientes que reciben quimioterapia. Ustedes y yo estamos más expuestos a transformación celular o a una combinación de ambas, en el aspecto de que el efecto estocástico no depende de la cantidad de radiación, no depende del número de exposiciones, sino que son epidemiológicamente atribuibles a grandes poblaciones. ¿Qué significa esto? Que no se sabe cuántas dosis necesita una persona para tener transformación celular. Y esta transformación celular se puede convertir en un cáncer que puede aparecer 10 o 15 años después de la exposición a la radiación. En los prenatales, la radiación expuesta a un paciente, sobre todo en el caso de mujeres, puede provocar que su hijo ya nazca con células alteradas genéticamente por radiación, que van a desencadenar en un determinado tiempo la presencia de un cáncer o la presencia inmediata al nacer de una alteración congénita. Aquí les tenemos el caso de Juan Pérez. Juan Pérez tuvo un accidente automovilístico, fue diagnosticado como politraumatizado con pérdida de la conciencia por 2 minutos. A los 10 minutos de evaluación estaba lúcido, consciente, orientado, presión arterial 120/80, pulso 90, frecuencia respiratoria 25 por minuto, con un tórax normal y un abdomen depresible, en otras palabras, estable. Pero, como fue determinado como politraumatizado, se le generó un patrón o un programa para manejo de pacientes politraumatizados, y entonces dentro del protocolo para rayos X se le hizo cráneo AP y lateral, que equivalen a 0.14 milisievert, o sea, 22 días de radiación, columna cervical, otros 22 días, columna dorsal, 4 meses, columna lumbar, 7 meses, pelvis, 4 meses, extremidades, 4 días, tórax, 3 días,
pero con la insistencia de que es politraumatizado, tomografía, cráneo, 1 año, tomografía de tórax, 3.6 años, tomografía de abdomen, 4.5 años. En otras palabras, este paciente en una sola tarde o noche o mañana recibió 24.8 milisieverts, entendiéndose que una persona normal y común debe recibir en un año de 365 días 1 milisievert. Acumuló en una tarde 10.5 años de radiación, pero como es politraumatizado y hay posibilidades de que tenga una contusión o lesión vascular y no son visibles fácilmente, hay que meter medio de contraste. Entonces, este estudio se vuelve a repetir y se convierte en 7.2 años. La tomografía de abdomen, para poder visualizar las lesiones hepáticas, ya no son 4.5 años, sino que se convierte en 9 años. Aquí está malo, se convierte en aproximadamente 18 años. Si esto lo traducimos a efectivo o dinero, dependiendo del hospital, dependiendo de la hora, los recursos y el costo aumentan desde 11.815 hasta 70.000 lempiras. Esa es la importancia de determinar qué tipo de paciente estamos viendo y a cuánta radiación lo vamos a exponer. Importante entender que hay métodos de protección frente a esta radiación, como ser las pantallas plomadas, como ser los anteojos plomados, los mandiles plomados, los collarines. Hay protectores de gónadas y el dosímetro, que es un medidor únicamente para decirnos cuánta radiación hemos recibido. En el siguiente foto, aquí tenemos una persona con un chaleco protector, ¿verdad? Hay diferentes tipos de chalecos, diferentes grosores, 0.5 o 1 miligramo. O 1 milímetro. Que nos protege, entre más grueso nos protege más. Si tiene cobertores posteriores es mejor todavía. Este es un lente que protege frontal y lateralmente. Este es un medidor únicamente de radiación. Y lo más importante frente a la radiación es cumplir esta regla de oro que está aquí, que se divide en 3 cosas. La primera: entre menor tiempo estemos expuestos a la radiación, mejor. Entre mayor distancia tengamos frente a la radiación, mejor. Y por último, entre mejor protegidos estemos por una área de protección a la radiación, será mucho mejor. Si cumplimos esta regla de oro, estaremos protegidos frente a la radiación y sus consecuencias. Gracias. En clase discutiremos las cosas más puntuales que tal vez no han entendido.